Hola, hola, listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Les voy a explicar un poquito brevemente en qué consiste el proceso cuando ya se ha radicado ante avanzar, cuáles son como las etapas. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar. Entonces, es importante tener en cuenta que son cuatro actores básicamente los que funcionamos o los que aplicamos cuando ya es radicada la solicitud, ¿ok? Entonces, está el cliente, obviamente, estamos nosotros como Avanzar, quien le vamos a hacer todo el acompañamiento al cliente, está el centro de conciliación, que es el ente más importante en esta etapa, y están los acreedores, ¿listo? Entonces, ya partimos de que nosotros ya radicamos el proceso ante Avanzar, ¿ok? Y está toda la documentación completa. Ojo, es muy importante la parte del cliente porque el cliente es responsable de su documentación. La solicitud debe ser clara, expresa y objetiva, lo dice la ley. Para que el abogado o la abogada que va a representar al cliente ante el centro de conciliación pueda hacer esa solicitud, que es el abogado o la abogada que los va a representar, es quien hace la solicitud y necesita toda esa documentación que el cliente proporciona pues, para poderla hacer de la manera como lo exige la ley, que es la ley la que lo exige de esa manera. ¿Qué pasa? Ya está radicada la solicitud ante Avanzar. Acá iniciamos, ¿ok? Ante Avanzar. El abogado o la abogada va a empezar a hacer la estructuración, que es esa solicitud que les acabo de mencionar, para que esté el documento listo. Cuando ya está el documento listo, el cliente revisa que los datos estén completos, ¿ok? Y se procede a radicar ante el centro de conciliación la solicitud, firmada previamente por el cliente. Ojo, si el cliente no ha cancelado la segunda cuota, o sea, la primera fue el anticipo con la que nosotros iniciamos a hacer la solicitud. Si el cliente no ha cancelado la segunda cuota, el centro de conciliación no nos recibe la solicitud. Ya está el pago, ya está la solicitud, se radica al centro de conciliación. Entonces, el centro de conciliación designa un conciliador, que es el operador que va a trabajar todo el proceso ante el centro de conciliación, a llevar las negociaciones. Acepta ese conciliador acepta o el operador y estudia los requisitos. Si el cliente cumple los requisitos, pues sencillamente, ¿qué va a pasar? Seguimos a esta etapa y da la admisión al proceso y fija la audiencia dentro de esa admisión, fija la fecha para la primera audiencia, sí cumple los requisitos. Si no cumple los requisitos, da un tiempo para subsanar. Acá es donde entramos nosotros como Avanzar. Nosotros como Avanzar le solicitamos al cliente que nos aclare el tema por el cual hay algo que subsanar. El cliente nos da el documento o el soporte, nosotros o el abogado se lo presenta nuevamente al centro de conciliación. El centro de conciliación valida. Si es subsanado, pues sencillamente da el admitido y fija la fecha de audiencia para iniciar las negociaciones, ¿ok? Si no es subsanado, Avanzar presenta recurso de reposición, argumenta por qué ese documento aplica o no aplica o qué es lo que pasa. Si es así, el conciliador o el operador de insolvencia evalúa la reposición. Si es así, da la admisión y fija la fecha de audiencia. Si no es así, ahí termina el proceso y ya no hay nada que hacer, no fuimos admitidos, ¿ok? Una vez se fije la audiencia, entonces, ¿qué va a pasar? El cliente tiene 5 días para actualizar la solicitud. ¿Qué es actualizar la solicitud? Que si durante ese tiempo que se radicó la solicitud a la fecha de la admisión, él adquirió nuevas deudas o pagó deudas o algo así, si se modificó en algo esa solicitud, en este lapso es cuando se actualiza la solicitud. Eso lo hace el cliente, pues obviamente nosotros se lo hacemos, pero pues que él nos dé los soportes y demás, ¿ok? Y se le notifica, cuando ya fijaron la fecha de audiencia, se le notifica a los acreedores, ¿ok? La fecha de audiencia. Entonces, se realiza la audiencia de negociación y vienen los controles de legalidad. Entonces, su calidad de no comerciante, su domicilio, la naturaleza de las deudas, las cuantías y demás. Si estas deudas o estos valores están de acuerdo tanto el deudor como el acreedor, pues sencillamente se sigue a la siguiente etapa, que sería exponer la propuesta de pago y las negociaciones que van a hacer. ¿Qué pasa si no ocurre eso? Si hay objeciones. ¿Qué son objeciones? Que, por ejemplo, un cliente diga, no son 10 millones lo que me debe, sino son 12 millones de pesos. Pues entonces el operador de insolvencia va a proponer un arreglo.
Él suspende, si hay objeciones, él suspende por 10 días las audiencias y el centro de conciliación propone un arreglo con base a esas objeciones que se colocaron, a esas diferencias usualmente de valores, o si la calidad de comerciante, por favor, también se está objetando, entonces él propone un arreglo, el centro de conciliación. Sí se arreglan, o sea, si se arreglaron esas objeciones, pues sencillamente se sigue a exponer la propuesta de pago y la negociación. ¿Qué pasa si aún se sigue con esas objeciones? Entonces, el centro de conciliación le ordena a los acreedores que objeten la obligación. Ahí tienen 5 días. Entonces, ellos hacen un documento diciendo por qué, cuáles son sus razones por las cuales están objetando ese trámite. Puede ser por domicilio, puede ser por valores, puede ser por la naturaleza de la deuda, de alguna deuda que haya colocado el acreedor, lo que sea. Pero él tiene que exponer sus motivos. Y asimismo tiene 5 días el cliente o nosotros como parte del cliente para sustentar esa objeción también, ¿ok? Una vez estén las dos, tanto la del acreedor como la del deudor, se envía al juez, ¿ok? A un juez municipal. Ese juez va a revisar esas objeciones y va a tomar una decisión. ¿Ok? Cuando el juez haya tomado la decisión, se continúan las audiencias ante el centro de conciliación, se exponen las propuestas de pago y las negociaciones. ¿Cuánto demora estas objeciones en el juzgado? No se sabe, porque eso depende de cada juez, ¿ok? Eso no depende ni de avanzar, ni del centro de conciliación, ya depende es del juez, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Ya iniciamos acá la propuesta de las negociaciones, ¿ok? Entonces, el acreedor, el deudor, obviamente hace su propuesta de pago con base en su condición económica actual, con lo que realmente puede pagar. ¿Quién vota esa propuesta? Pues los mismos acreedores. Los acreedores nos van a votar que sí o nos van a votar que no, ¿ok? Si los acreedores en votación tenemos un acuerdo porque nos votan que sí, sencillamente ahí yo empiezo a pagar mi acuerdo, el centro de conciliación genera el acuerdo de pago e inicio a pagar mi acuerdo y se acabó. Ahí termina el proceso. ¿Qué pasa si no logro esa votación? Pues me voy a la segunda instancia que sería el proceso de liquidación patrimonial, que es pagar lo que debo con lo que tengo, con mi patrimonio. Una anotación muy importante acá. Si durante el tiempo que estuve en el centro de conciliación hubo objeciones y se fue a un juzgado, este proceso de liquidación que se va a abrir se abre directamente en este juzgado que llevó las objeciones que yo tuve ante el centro de conciliación, ¿ok? Si mi proceso no se fue a objeciones ante un juzgado, el centro de conciliación emite un documento que se llama acto de fracaso de la negociación. El mismo centro de conciliación lo radica ante reparto, aquí sí hay reparto, y me asignan un juzgado. Y en ese juzgado inicio la liquidación patrimonial. ¿Listo? Y aquí termina mi etapa de negociación ante el centro de conciliación e inicio lo que es la liquidación patrimonial. ¿Listo? Esto era lo que les quería explicar. Chao, chao.